Otro tema importante es la batalla mediática. Y aprovecho que veo a compañeros aquí de Cubinformación para hacerle un reconocimiento a nombre de nuestro gobierno y nuestro pueblo. Por el extraordinario esfuerzo y la efectividad que están teniendo. De verdad que Cubinformación le está prestando un servicio, yo no diría a Cuba, yo le diría a la opinión pública, de esclarecer las cosas, de decir la verdad como es. Porque nosotros no pretendemos que nos pinten como lo que no somos. Nosotros somos un país con dificultades, con un pueblo que está tratando de labrarse su propio destino, salir adelante, que avanzamos, retrocedemos, hacemos cosas bien, otras no bien, las rectificamos, que es lo importante. Eso es lo que somos y eso es lo que hay que mostrar, que es la verdad y no otra cosa diferente. Pero coño, no somos un infierno, chicos. No somos el infierno de Dante, como nos tratan de presentar, ni mucho menos. Y la verdad estamos muy orgullosos de nuestra historia, de lo que hemos hecho y de nuestra política internacional. Y vamos a seguir así. Pero yo aprovecho para felicitar a los compañeros de Cubinformación que realmente se han ganado un lugar ya a puro pulmón, como decimos nosotros. Cubinformación. Lo primero que yo querría es agradecerle a la comisión organizadora, Teresa, el resto de los compañeros y las fuerzas políticas y representadas en dicha comisión, el esfuerzo que han hecho, porque nosotros sabemos que un encuentro de esta naturaleza conlleva un esfuerzo extraordinario, sobre todo cuando no tiene, digamos, el apoyo institucional, por decirlo de alguna manera. Es el esfuerzo de todos ustedes. Y estoy seguro que cualquier cosita de la que se han dicho aquí, que supuestamente no salieron bien, no lastima de ninguna forma los importantes resultados que ha tenido este evento para nosotros. Agradezco la presencia, incluso dentro de sus innumerables responsabilidades, del diputado Nuet, que en efecto nos abre a nosotros también una perspectiva importante desde el punto de vista del trabajo de la solidaridad, como es el trabajo en el Congreso. Porque el Congreso en un país como este, en una monarquía parlamentaria, es, digamos, la vitrina o el lugar donde muchas veces, digamos, tiene una mayor resonancia y es uno de los lugares escogidos por la derecha de este país para atacar a Cuba constantemente. Y ha sido una gran ayuda los diputados, amigos de Cuba, de diferentes organizaciones de izquierda, etcétera, y senadores también, que han tratado de ayudarnos a impedir esas continuas maniobras anticubanas, aún desde posiciones de mucha desventaja, pero por lo menos a llevar al Congreso del Pueblo, al Congreso español, llevar, digamos, la verdad sobre Cuba y contrastar con esas visiones que se tratan de imponer. Por lo tanto, agradezco la presencia también de Nuet, así como de otros compañeros, Gloria, otros compañeros que veo por aquí, que me sería imposible nombrar. Sé que han tenido reuniones fructíferas en los diferentes talleres. Kenia inauguró, no es mi propósito repetir aquí todo lo que se pueda decir en una ocasión de este tipo. Ya ustedes han recibido información suficiente, tal vez algunas pinceladas, sobre en qué punto estamos hoy. Estamos en un proceso muy importante de la revolución. Muy importante, complejo, que hemos denominado la actualización del modelo económico en nuestro país, sobre lo cual Betancourt les dio amplia información y especializada, porque él está muy vinculado con la comisión precisamente que sigue la aplicación de los lineamientos que se aprobaron en el 6º Congreso del partido y que son estratégicos, son, digamos, la hoja de ruta de nuestro pueblo, con nuestro gobierno revolucionario al frente, para el proceso de desarrollo económico y social
de nuestro país, que incorpora ciertamente novedades. En ningún caso para renunciar o renegar de lo que hemos hecho y de lo que hemos alcanzado, sino para mejorarlo, avanzar en las circunstancias particulares del mundo en que tenemos hoy, de crisis del capitalismo, crisis del sistema, una crisis que golpea a Cuba probablemente un poco más, porque Cuba además tiene un bloqueo, como ustedes conocen, reforzado, que no se ha levantado, y en ese mundo tenemos hoy nosotros que continuar nuestra marcha, nuestro camino de preservar la independencia, de desarrollarnos, de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, que en definitiva es la aspiración de nuestro gobierno. No es tarea fácil, y muchas cosas que se hicieron en otras etapas de la revolución hoy no tendrían sentido, porque las condiciones han cambiado, pero de ninguna manera significa, lo digo para la tranquilidad, porque sé que hay muchos amigos nuestros que nos quieren de corazón, que han tenido a Cuba como una referencia, una bandera, que algunas de estas novedades, por decirlo de alguna manera, les ocasiona confusión o quieren tener más información, etc. O sea, lo que se está haciendo en Cuba no es ni una perestroika, ni una ida para atrás, ni nada extraño. Es ir hacia adelante, en las condiciones de hoy, de acuerdo a las posibilidades reales que tenemos, en el mundo en el que estamos, que no es el que quisiéramos, es el que es, y donde desafortunadamente dominan todavía hoy, digamos, el mercado, aunque ya vemos cómo se va derrumbando poco a poco todo ese imperio del mercado. Pero bueno, en esa batalla estamos, pero todo el mundo debe tener tranquilidad que lo que persigue esta actualización del modelo económico cubano es precisamente mejorar nuestro sistema socialista, preservar las grandes conquistas de la revolución y, por supuesto, Cuba jamás renunciará a defender las causas justas del tercer mundo en todas las tribunas internacionales, ni mucho menos. O sea, que debe haber, en primer lugar, total tranquilidad en que ese es nuestro destino y que nosotros continuaremos transitando por él. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, bueno, estamos como estamos, seguimos en el mismo lugar, el bloqueo sigue ahí, ha sido incluso recrudecido en la persecución de nuestras transacciones económico-comerciales, ha sido particularmente duro, hay que decir, en la implementación de las leyes de bloqueo, poniendo multas, o sea, tratando de hacernos difícil la vida, que es lo que hace el bloqueo y ha hecho durante estos 50 años. Acaban de poner una multa, seguro ustedes lo han leído, a un banco holandés, una cosa que es una obsesión, porque no nos perdonan haber hecho lo que hemos hecho tan cerca de las fronteras de ese gigantesco país del imperio y haber resistido, que es lo que ha hecho el pueblo heroico de Cuba durante todo estos años, pasando todo tipo de limitaciones y bueno, todo lo que ustedes conocen perfectamente. Nosotros, con la voluntad que siempre hemos expresado y reiterado de sentarnos a discutir con Estados Unidos todas nuestras diferencias, todas, para lograr tener algún día, si fuera posible, una relación al menos normal de vecinos, con una sola condición: que no haya condición y que se nos trate como iguales, que se nos trate como lo que somos, un país soberano que ha pagado un alto precio por alcanzar su independencia, por mantenerla, y a lo cual tenemos derecho como cualquier otro pueblo. El día que Estados Unidos decida aceptar eso como una realidad, bueno, yo creo que estarán dadas las condiciones para sentarnos a discutir todos los problemas y tratar de buscarle soluciones. Hemos hecho propuestas, ustedes lo saben, incluso públicas al gobierno norteamericano, aún sin la necesidad todavía, sin exigir el levantamiento del bloqueo, que siempre será una exigencia. Le hemos dicho, bueno, no hay que levantar el bloqueo todavía, incluso para que podamos avanzar en algunos acuerdos elementales de interés, incluso para el propio pueblo norteamericano, como son el tema
de la lucha contra el tráfico de droga, de la lucha contra el tráfico de personas, de la lucha contra el terrorismo, que supuestamente tanto le interesa a ellos. Bueno, hemos hecho esas ofertas, no han querido avanzar. No han querido avanzar porque al final sentarse a negociar acuerdos de esa naturaleza, de tanta importancia con nosotros, sería de alguna forma tener que reconocer al gobierno revolucionario cubano, y ellos son presa, las administraciones norteamericanas, del propio Frankenstein que crearon en el sur de la Florida, donde radica el grueso de la comunidad de origen cubano, a las cuales le dieron facilidades que nunca dieron a otras comunidades o a otros emigrados, etcétera, a ese país, precisamente con el ánimo de usarlo como una herramienta para subvertir el orden en Cuba. No ha cesado, y hay que decirlo, el aporte de financiamiento directo de organismos de Estados Unidos, organismos oficiales del gobierno de Estados Unidos, para crear una quinta columna dentro de Cuba. Ellos no han podido derrotar la revolución y sueñan, aspiran a, para no tener que involucrarse en un conflicto directo que tendría un alto costo de opinión pública internacional, seguramente, confían en tratar de crear una contrarrevolución que no tiene ningún asidero en nuestro pueblo. Y todos los grupúsculos estos que ustedes conocen, que no representan a nadie, salvo a la sección de intereses de Estados Unidos en nuestro país, que le dan dinero y han vendido su alma al diablo. Y han deseado, por razones económicas, prestarse, digamos, a toda esta campaña contra Cuba para tratar de justificar de alguna manera esta política de hostilidad y agresión que lleva ya demasiado tiempo contra nuestro pueblo. Son derrotables, no tienen asidero, nuestro pueblo los conoce, sabe a qué se dedican, en cualquier país del mundo serían penalizados, porque ningún gobierno aceptaría, ni ningún pueblo aceptaría que elementos nacionales de su país, recibiendo dinero de una potencia extranjera para subvertir el orden, pudieran actuar con total impunidad. Pero bueno, como se trata de Cuba, y desafortunadamente los grandes medios de información están al servicio también de las grandes potencias, bueno, montan todas estas campañas contra nuestro país, pero nosotros sabemos que la verdad termina siempre imponiéndose, y nosotros dando nuestra batalla mediática también contra tales maniobras. Las relaciones Cuba-España, que es un tema, por supuesto, de interés. Bueno, ustedes comprenden seguramente que yo estoy obligado a ser muy cuidadoso, pues soy el representante oficial del gobierno cubano aquí, país con el que nosotros tenemos relaciones, que queremos que sean buenas. Hoy gobierna España un gobierno de un signo político que ha sido tradicionalmente contrario a la Revolución Cubana. Es así, pero bueno, es lo que hay. Nosotros deseamos tener, incluso con esas ostensibles diferencias que existen desde el punto de vista político y ideológico, deseamos tener una relación constructiva hasta donde sea posible y de mutuo beneficio en aquellos terrenos, que son muchos, donde se puede avanzar en esa dirección. Y así lo hemos hecho saber, porque las relaciones entre Cuba y España, entre los pueblos de España y el pueblo de Cuba, son muy fuertes en el tiempo, de muchas aristas, de mucha intensidad, y no tendría sentido, ni sería, entendemos nosotros, el interés nacional de ninguna de las dos partes, que no se promoviera una relación en esa dirección constructiva, buena. Hay muchos vínculos familiares, históricos, en fin, todo lo que ustedes conocen, relaciones económicas, comerciales importantes. Si ustedes me preguntan, ¿le interesa a Cuba la relación con España? Yo les diría sin ninguna duda, sí. A nosotros nos interesa la relación con España. Queremos promoverla, pero esto es una cuestión de dos. Por lo tanto, nosotros estaremos a la expectativa y reaccionaremos adecuadamente y calibradamente a la forma en que desde la otra parte se quiera mantener esa relación. Si hay signos de aparcar un poco esas grandes diferencias que tenemos y avanzar, bueno, pues reaccionaremos constructivamente a eso. Si no es así, desafortunadamente, y se pretendiera regresar
a la época nefasta, por ejemplo, del gobierno de Aznar, donde las relaciones entre Cuba y España llegaron a su peor nivel. Bueno, lo lamentaremos y cuando hay ataques hacia Cuba de personalidades, si las hubiera, como ya ha habido, pues nosotros reaccionaremos también, porque somos un pueblo con voz y con prestigio para defendernos también. Y por ahí discurrirán los cauces según la voluntad. Reitero nuestro deseo de tener una buena relación hasta donde sea posible. Trabajaremos por eso, lo estamos haciendo. Y bueno, si es así por parte de la parte española, pues felicidades, y si no, lo lamentaremos. La posición común, bueno, está ahí. Le toca a Europa resolver ese entuerto. Nosotros no somos culpables de esa posición, nosotros no aceptamos esa posición. Es el único país del mundo hacia el cual Europa tiene esa posición, que fue impuesta además por un gobierno anterior de este país. Por lo tanto, tendrán que resolver eso de alguna forma. Consideramos que es una posición hipócrita, porque Europa consigue tener muy buenas relaciones con países de un solo partido y con algunos donde no hay ningún partido. Cuando a Cuba la acusan de tener un solo partido, sí, es el partido de Martí. Es el partido que creó Martí para alcanzar la independencia de Cuba. Y es el único partido necesario para defender la independencia de Cuba. Cuba es nuestra práctica política y nuestro pensamiento político. No es además un partido electoral, no es un partido para sacar unos cuantos votos, para alcanzar 3 escaños, no sé qué. Es un partido que tiene otra función y en él caben todos los patriotas cubanos. Ahora, bueno, ¿y cuántos partidos además del comunista hay en China? Que yo sepa, la Unión Europea tiene muy buenas relaciones con China. ¿Y cuántos partidos hay en las monarquías árabes? Hay mucho petróleo, no hay partidos. Y que yo sepa, los europeos se relacionan muy bien con las monarquías árabes del Golfo Pérsico, van allí, se saludan, se abrazan. Entonces es una posición hipócrita totalmente y que condiciona la relación con nuestro país a condicionamientos políticos que Cuba no aceptaría jamás y que nuestro pueblo no aceptaría jamás. Nosotros hemos estado 50 años luchando contra el bloqueo. Podemos estar 50 años o más luchando contra la posición común. O sea que, no. ¿Desearíamos tener una buena relación con Europa? Sí, claro que desearíamos tener una buena relación con Europa. De hecho, la tenemos con algunos países en el plano bilateral. Creemos además que sería bueno para Europa también tener una buena relación con Cuba, porque Cuba es un país que tiene un lugar, un espacio importante en el concierto internacional, en el tercer mundo, en América Latina, en el Caribe. Nosotros somos un pueblo que, modestia aparte, nos hemos ganado un lugar con nuestra revolución. Por lo tanto, entendemos que sería también bueno para Europa. Pero la pelota está en la cancha contraria. ¿Hasta dónde vamos a avanzar con Europa? Hasta donde Europa desee. ¿Europa quiere avanzar de verdad en la relación con Cuba? Bueno, nosotros estaremos constructivamente también reaccionando con eso. Pero no aceptamos ni aceptaremos jamás la posición común y entendemos que a este país le cabe también una responsabilidad en que eso exista o deje de existir. Por lo tanto, estaremos también a la expectativa en ese sentido. Nosotros pensamos además que Europa debe tomar nota de los cambios que se han producido en América Latina. Esta no es la América Latina de la época en que gobernó Aznar y de la época en que se impuso la posición común. Nosotros tenemos otro escenario muy diferente en América Latina, que es un continente dinámico hoy, donde por cierto es el único lugar donde las grandes empresas europeas están haciendo beneficios, porque Europa está quebrada, es la verdad. Pero bueno,
debe tomar nota de los cambios. Cuba no está aislada, como en los años 90, en la época del consenso de Washington. Cuba hoy tiene su mejor momento en la relación con toda América Latina. Tiene relaciones con todos los países latinoamericanos sin excepción. Intercambio fructífero, está insertada en un grupo o en la llamada, en el ALBA, que tiene una potencia, una fuerza extraordinaria, como un mecanismo de colaboración nuevo, por primera vez que incorpora conceptos diferentes a todos los que han existido, basado en la solidaridad entre los pueblos y no en el mercadeo, ni en la competencia de mercados, ni mucho menos, con el respeto absoluto a todos los demás asociaciones de integración económica, etcétera, que existen en América Latina. En un momento en que América Latina acaba hace poco tiempo, de constituir la CELAC, una organización donde por primera vez se reúnen sin tutelajes de Estados Unidos ni de Europa, se reúnen, digamos, todos los países latinoamericanos y caribeños con una tremenda fuerza. Por lo tanto, creemos que Europa, humildemente les recomendamos que tomen nota de esas nuevas realidades. Por supuesto, procesos que no son irreversibles. Lo acabamos de ver ahora en Paraguay. Es un golpe de Estado, como quiera que lo disfracen. Y eso que ahí no había un proceso que pudiera decirse radical, pues sencillamente un gobierno con atención a los problemas sociales, lo cual era ya suficientemente grave para los grandes latifundios Paraguay, donde ha gobernado, como se sabe, ahí durante años la derecha más recalcitrante, país que tuvo dictadura militar en el cono sur. Y bueno, la reacción nuestra, Cuba ha sacado un comunicado diciendo que nosotros no vamos a reconocer eso. Lo han hecho los demás países del ALBA y otros que no son del ALBA. Y bueno, habrá una reunión próximamente, seguramente en UNASUR y en la CELAC, me imagino, para discutir esto. ¿Qué demuestra esto? Que sigue, igual que sigue el interés permanente de Estados Unidos de apoderarse de Cuba, que no ha renunciado a ese sueño, está el interés de las fuerzas más reaccionarias dentro de la región, aliadas de Estados Unidos, de tratar de revertir aquellos procesos que puedan hacer. Lo hicieron en Honduras. Un golpe impune, pleno siglo XXI ya. Y así trataron de hacérselo a Evo. Lo hicieron trataron de hacerlo más un par de veces y lo hicieron también en Venezuela. A Correa. A todos aquellos países progresistas han tratado de ver cómo revierten eso. Pues, por lo tanto, yo diría que una lección de eso también es que los revolucionarios europeos, los solidarios europeos también deben defender a América Latina. Porque si ellos consiguieran, por ejemplo, derrotar algunos de estos procesos, estarían debilitando todo eso que se ha logrado construir. Y sería también más difícil para aquellos que permanezcan continuar, aunque continuaríamos, por supuesto, nuestra lucha. Pero no es lo mismo luchar como tuvo que luchar la Revolución Cubana durante tantos años aisladamente, que luchar ahora, avanzar con un concierto, con un acompañamiento, cada quien con sus especificidades, por supuesto, sin que nadie tenga que estar copiando a nadie, porque las realidades no son exactamente iguales, etcétera, pero sí con una orientación progresista, de defensa de los recursos naturales, de atención a los problemas sociales de sus pueblos y de defensa de la dignidad nacional, que es lo que está sucediendo hoy en América Latina. Por lo tanto, es otro tema que yo creo importante. Las prioridades, bueno, de eso seguramente ha hablado Kenny, bueno, la lucha contra el bloqueo. Nosotros no vamos a renunciar a todos los días y todos los minutos de cada día de denunciar la crueldad que significa contra el pueblo de Cuba el bloqueo yanqui. Ningún pueblo fue sometido durante tan largo periodo de tiempo y en condiciones tan duras a una política criminal de esta naturaleza. La opinión pública
la condena desde hace años, una condena abrumadora de la opinión pública internacional, de todos los gobiernos, etcétera, como ustedes saben, en Naciones Unidas. Y Estados Unidos, en su soberbia, hace caso omiso a ese reclamo. Bueno, nosotros vamos a continuar esa batalla, por tanto yo diría que la primera prioridad de nuestro país va a seguir siendo, y la primera prioridad que nosotros le recabamos al movimiento de solidaridad con Cuba, es la denuncia y la condena contra el bloqueo genocida contra nuestro pueblo, que no ha hecho otra cosa que fortalecer nuestra capacidad interna y de decisión de mantener nuestra dignidad, nuestra independencia, etc. Desde hace ya más de una década para acá se ha sumado otra batalla, en la cual ustedes, todos nuestros amigos, han tenido un protagonismo esencial, que es la lucha por la liberación de nuestros 5 héroes, que expresan en sí, yo diría, que el heroísmo de todo nuestro pueblo. Ellos y sus familias, ¿vale?, expresan la capacidad de resistencia que ha tenido el pueblo de Cuba. No hay probablemente mejor ejemplo para explicar eso. Son nuestra gente, no son extraterrestres, le han ofrecido de todo claudicar, y no, en condiciones muy duras, muy injustas, muy crueles, que dejan en una muy mala posición al sistema judicial norteamericano, vaya, algo que ellos consideran, ese pueblo considera un gran valor. Han logrado, es verdad, todavía nosotros no hemos logrado romper totalmente, sobre todo en la opinión pública norteamericana, ese muro de silencio que han querido instaurar alrededor de ese caso. Pero estamos en esa batalla y no podemos renunciar a ella, que es una batalla hoy esencialmente política. Para que no nos llamemos engaño. Aunque hay que seguir presentando recursos y haciendo todo y cualquier brecha que encontremos en el sistema judicial norteamericano para continuar avanzando con nuestro reclamo de liberación, habrá que hacerlo, pero es una batalla esencialmente política y que tiene que llegar de alguna manera como una gran presión internacional a los oídos del pueblo norteamericano, a las fibras del pueblo norteamericano, que defiende su sistema judicial, que está orgulloso de eso, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Coño, tienen que saber la gran injusticia que se ha cometido aquí contra nuestros compañeros que están, vaya, castigados, porque es una venganza. Lo que hacen con los 5 es una venganza contra el sistema norteamericano, es una venganza contra el pueblo de Cuba. Es la verdad, no tiene otra explicación. Y yo creo que todo lo que ustedes hacen para ayudarnos en eso es del primer valor para nuestro país. Cuando uno pasa por cualquier lugar, ve una camiseta, un esfuerzo, un cartel, un spot, lo que sea, por modesto que parezca. Esto es juntar piedritas. Esto es ir sumando, por modesto que parezca, y algún día se impondrá la verdad, y nosotros estamos convencidos de que van a salir, van a tener que soltar y van a tener que dejarlos regresar a nuestro país. Por supuesto que de nuestro empeño dependerá en todo el mundo en que esto se haga más rápido, que es lo que deseamos. Es muy importante también para ellos, porque ellos reciben noticias de toda esa solidaridad constantemente. Y eso, coño, les da fuerza para seguir soportando les da fuerza a ellos y les da fuerza a sus familiares y les da fuerza a nuestro pueblo para continuar en esa batalla. Por lo tanto, yo diría que esa es la segunda gran prioridad que debe tener el movimiento de solidaridad con Cuba. Bueno, otras cosas importantes, lo que hablaba de la lucha contra la posición común, la batalla por la batalla mediática. Ahora han agarrado por meternos en cuantas listas hay, listas negras hay, listas nos metieron de trata de personas, listas, una cosa, porque quieren demonizar el ejemplo de la revolución. Porque para destruir a la revolución o agredir a nuestro país, tienen que crear primero una plataforma según la cual la opinión pública internacional
considere que en efecto que nosotros somos el demonio y podrían justificar o cualquier tipo de agresión o aventura contra Cuba. Es muy difícil que lo consigan, porque mientras ellos tiran bombas, nosotros mandamos médicos. Entonces, los pueblos no son tontos, ¿no? Y no hay manera de esconder eso y se puede confundir un poco con alguna campaña, pero al final siempre las campañas terminan desmoronándose frente al ejemplo heroico de nuestro pueblo y a la actitud de principios y sin tacha de nuestra revolución. Yo diría, para resumir, que otro tema importante es la batalla mediática. Y aprovecho que veo a compañeros aquí de Cubinformación para hacerle un reconocimiento a nombre de nuestro gobierno y nuestro pueblo. Por el extraordinario esfuerzo y la efectividad que están teniendo. Hoy Cubinformación es una referencia obligada en las redes sociales, en la prensa alternativa, que no hay que menospreciarla por considerarla alternativa, yo diría que todo lo contrario. Pero la verdad que yo cuando veo los 4 o 5 periódicos de este país, ya, como sé lo que van a decir, que todo es igual, no hay esa libertad de expresión, todo es lo mismo, sabemos las matrices de opinión. Bueno, a veces la mira porque hay que mirar a veces lo que dice el enemigo, ¿no? Pero la cierro porque ya sé todo lo que van a decir. Y donde uno encuentra de verdad una mirada diferente, justa de las cosas, es en la prensa esta alternativa. Y de verdad que Cubinformación le está prestando un servicio, yo no diría a Cuba, yo le diría a la opinión pública, de esclarecer las cosas, de decir la verdad como es. Porque nosotros no pretendemos que nos pinten como lo que no somos. Nosotros somos un país con dificultades, con un pueblo que está tratando de labrarse su propio destino, salir adelante, que avanzamos, retrocedemos, hacemos cosas bien, otras no bien, las rectificamos, que es lo importante. Eso es lo que somos y eso es lo que hay que mostrar, que es la verdad y no otra cosa diferente. Pero coño, no somos un infierno, chicos. No somos el infierno de Dante, como nos tratan de presentar, ni mucho menos. Y la verdad estamos muy orgullosos de nuestra historia, de lo que hemos hecho y de nuestra política internacional. Y vamos a seguir así. Pero yo aprovecho para felicitar a los compañeros de Cubinformación que realmente se han ganado un lugar ya a puro pulmón, como decimos nosotros. Yo diría, finalmente, que lo que Cuba, por todo lo que he hablado, más necesita hoy, y es un concepto que siempre que me reúno con la solidaridad me gusta expresar. El bloqueo se va a mantener, por lo menos por ahora. Algún día tendrán que quitarlo. Las carencias en Cuba se van a mantener, aunque tratemos de trabajar por solucionar por lo menos las cosas principales. Ayudarnos a resolver determinados problemas materiales es importante. Siempre es importante y siempre lo vamos a agradecer. Pero la esencia, lo que Cuba necesita hoy es solidaridad política. Es lo más importante. Es luchar contra la manipulación sobre la verdad de Cuba. Es expresar, ampliar las esferas de acción del movimiento de solidaridad. Es el respaldo ese moral que necesita nuestro pueblo, que es lo que hace seguir adelante, más allá de cualquier otra consideración. Por lo tanto, los convoco a eso, siempre con un eterno agradecimiento por delante. Se los digo. Vaya, ustedes deben saber que todo lo que hacen, en las circunstancias que lo hacen, en la forma que lo hacen, le llega al centro del corazón de todos los cubanos. Y nosotros siempre estaremos eternamente agradecidos a la labor de ustedes. Y yo pienso más, y lo digo con humildad, yo pienso que esa defensa que hacen ustedes de Cuba también es un granito de arena en la defensa que hacen ustedes de sus propios derechos frente a esta arremetida del neoliberalismo, de los mercados y de todo lo que está sucediendo en este país. Por lo tanto,
Por lo tanto, también cuando ustedes ayudan a Cuba, no solo ayudan a Cuba, ayudan a ustedes mismos, a los pueblos de España, que merecen un destino mejor, también como merecen todos los pueblos de Europa y todos los pueblos del mundo en definitiva. Nosotros, como ahora también sabemos que tenemos que ayudarlo así ustedes, les prometemos que nos vamos a cejar en nuestro empeño y que nos vamos a mantener firmes. Así que, patria o muerte, muchas gracias.